Buenos días. Gracias por acompañarnos en un de Biciescuela. En ocasión nos estará acompañando Roberto, conocernos desde hace algunos años. Pero antes de eso queremos presentarles algunos aliados y aliadas que nos han apoyado desde hace tiempo atrás el comercio y local y apoyarnos entre nosotros. Estos son algunos de nuestros aliadas y aliados que nos han apoyado y bueno, en Avenida Palmas Norte, 578 en Bellavista, y compra que lo viste aquí en Intrépidas. También tenemos a Ñamdala. Ñamdala está en el centro. Quien diga que comer ensaladas heridas es porque no ha probado las de Ñamdala. Ellos están ubicados frente a la calle en la calle de Rayón, centro justo frente al CELE de la UAM. El teléfono es el 777-312-2943. Y claro que nuestros amigos de Café La Finca también tienen promociones y ellos están en Chipitlán. Y ellos, recordemos que además ellos son bike friendly, hacer un descuento. Y pues está Susi Aguirre, que tuvimos el gusto de tenerla la vez pasada. Susi Aguirre es entrenadora deportiva y ella tiene unas clases especiales para seguir manteniéndonos activos y activas. Son de acondicionamiento físico. En este momento son vía Zoom para tener como mayor seguridad, pues por los tiempos en los que vivimos. Ella va a estar tiene un precio especial para la comunidad intrépida, así es que acérquense con ella. Pueden seguir manteniéndose en forma a través de estas clases en línea. Y, por supuesto, tenemos a Red de Vida. Red de Vida, una de las chicas que pertenece a esta asociación, es apoyar y hombres en situaciones psicológicas o de violencia. Y a partir de octubre van a tener este taller de lunes 5, empieza los lunes, es el 5, el 12 y el 19. Y es una cooperación de recuperación de 100 pesos por toda la sesión. Y claro, nuestros amigos de que ya tenemos tiempo trabajando con ellos, si van con ellos y les comentan que
vieron este anuncio con Intrépidas, pues tendrán su respectivo descuento. Pues sin más, agradecemos ahora sí nos vamos con Roberto. Hola, hola, ¿qué tal, Rui? ¿Cómo estás? Un saludo a toda su audiencia. Roberto, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí un poco con frío, ¿eh? En la parte norte de la ciudad. Ay, sí, yo me estoy congelando también. Hace muchísimo frío, pero es parte de esta temporada. Y pues cuéntanos, Roberto, la que el día de hoy tenemos es pues para platicar un poco sobre por qué hay un día mutuo. Pero antes de entrar como en materia, nos gustaría que nos comentaras un poco quién es Roberto y sobre todo para que sepan por qué esta charla es, pues quisimos que tú estuvieras aquí, ya tienes un trabajo muy importante que has hecho durante varios años de manera personal y con la mochila, pero cuéntanos tú un poquito más sobre esta vida rodante tuya. Claro, pues yo soy Roberto Cervantes, soy ingeniero mecánico de profesión. Actualmente trabajo en la Universidad del Estado, dando clases en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y también de apoyo en la Escuela de Técnicos Laboratoristas. Ese es como el trabajo que me mantiene pues entretenido la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero no significa que no nos demos estas escapadas y buscar estos recovecos de tiempo para pues dar también un poco de lucha y de trabajo en temas pues de la ciudadanía, de la ciudad, en temas de la movilidad, como lo es la bicicleta, la parte peatonal. Y esto lo empecé pues a descubrir hace ya unos 13, 14 años, cuando junto con otro amigo, que también se llama Roberto, el buen Roberto Vivero, que si está escuchando, pues un saludo. Eh, pues en esta amistad que hicimos en la universidad, comenzamos a movernos en bicicleta como pues un medio de transporte yéndonos a otro estado. El primer viaje que hicimos fue a Puebla. Y a partir de ese viaje a Puebla, la verdad es que se me abrió, se me iluminó muchísimas cosas, porque me di cuenta que yo podía moverme de un lugar a otro de una manera que no tenía contemplado, ¿no? Yo en la universidad, cuando estaba estudiando, pues no era sensible a ciertos temas que se viven en la parte de la ciudad. Pero con esta vivencia que tuve de poderme mover hacia otro estado en la bici, pues comencé a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Me iba a la uni, me iba al centro, me iba a cualquier situación, aprovechaba y yo me movía en la bicicleta. Había encontrado una diversión a la hora de poder moverme, pero pues de a poco iba conociendo como todo lo que involucra el tener una movilidad alternativa o una movilidad no motorizada. Comencé a ver que mis finanzas empezaron pues relativamente a subir o por lo menos podía ahorrar dinero. Eh, Comencé a darme cuenta que llegaba más rápido de un lugar a otro en distancias cortas. Comencé a darme cuenta también que otras personas también el tema lo tenían pues muy interiorizado y que pues de a poco, hace 10 años, eh, no es lo que en este momento nosotros estamos viviendo, que hay una lucha, una organización civil muy fuerte por parte de, pues, cada grupo o cada colectivo que se ha formado, pero hace 10, 13 años no era tanto, pero sí alcanzaba a ver algunas personas. La Ciudad de México siempre ha sido un referente, ahí sí sabía de bicitecas, pero pues era mi único referente, ¿no? Y además era un referente como de paseos, no tanto como de una política. Total que se está acercando la fecha en que nosotros salíamos de la universidad, tanto Roberto y yo,
y quisimos pues empezar a buscar una amalgama, un encuentro entre lo que sería la profesión con esta diversión que habíamos encontrado. Y comenzamos a planificar así un viaje en bicicleta por alrededor del mundo. Vámonos a hacer la ruta de la seda, allá de Europa del Este hasta China. Pero pues éramos unos soñadores, seguimos siendo unos soñadores, pero no dimensionábamos lo que implicaba irse un viaje hasta ese punto. Y en ese momento pues tampoco las finanzas eran tan grandes y fue así como que, oye, pues momento, ¿qué tal si sí lo hacemos, pero mejor, de lugar de irnos hasta Europa para hacer este viaje, que ahí nos vamos a llevar bastante dinero, mejor vámonos hacia Latinoamérica? También es igual de bonito o tiene sus particularidades. Es una distancia bastante larga y no tenemos que tener este inconveniente del avión. Va, entonces empezamos a hacer ahí todo un trip de México hasta la Tierra de Fuego, hasta Argentina, con la idea de que lanzamos un reto. Íbamos dando ahí conferencias, ¿no? Habíamos planificado unas conferencias para ir pues, diciendo qué es lo que estamos haciendo. No nada más era una aventura personal, sino ya era un proyecto que en ese momento le llamábamos la mochila rodante, que era con lo que cuesta un paquete Big Mac, ¿tú qué harías, no? Por día. Y nuestra respuesta era viajar por Latinoamérica. Y entonces, cada vez que íbamos a una ciudad, a las personas que conocíamos, a las charlas que dábamos, lanzábamos esta pregunta. Y entonces empezamos a platicar esta historia de cómo nosotros vimos que a través de la bicicleta pues se podían resolver ciertas situaciones sociales y se podía también generar un proyecto que con poca inversión podías hacer algo que pareciese imposible. Bueno, así estuvimos viajando la mayor parte de la República Mexicana hasta que nos encontramos en Belice y ahí sí desafortunadamente tuvimos un revés que nos hizo replantear totalmente seguir hacia Latinoamérica. Pero ese revés nos ayudó muchísimo como a pulir mejor el proyecto de la mochila rodante. Si bien en muchos lados del mundo se necesita tener una mejor política sobre movilidad, se necesita tener infraestructura, se necesita hacer un cambio social. En México también lo necesitamos demasiado. En nuestras ciudades también vimos que era algo primordial. Entonces, aprovechando este revés, replanteamos lo que era la mochila rodante. De lugar de un viaje hacia Latinoamérica, hacer un viaje en todo lo que es la República Mexicana. Y entonces desde Quintana Roo dijimos, vámonos hasta Sinaloa. Y ahí planteamos esta conferencia, la conferencia rodante que fue Salud Humana mediante una movilidad sustentable, la cual ya teníamos más definido directrices, tanto en la parte económica, la parte social, la parte ambiental y la parte de salud pública. Como en distancias cortas, la activación física es una herramienta importantísima, pues para en uno mismo darnos cuenta, mejorar nuestra condición física, darnos cuenta también que en distancias cortas una forma de movilidad distinta pues genera un impacto favorable al medio ambiente. También de manera social se genera un impacto muy fuerte porque se generan estos lazos entre las personas. Los vecinos, las personas con las que vas cruzándote, te van reconociendo, vas ahí generando una charla, vas generando empatía. Y entonces, lo que muchas veces en la clase política le llaman la reconstrucción del tejido social, nosotros nos dimos cuenta que con una actividad tan simple como la activación física en los traslados, eso se podía estar logrando. Entonces, lo hicimos alrededor del 2012, 2013, todo este recorrido por México. Y para el 2013 finales, pues ya nos regresamos a Cuernavaca. Y ahí nos dimos cuenta, o me di cuenta más, porque Roberto ya está en este proceso de moverse a Alemania. Él se fue a Alemania a estudiar su posgrado. Nos empezamos a dar cuenta que Cuernavaca, tan cerca, pero tan cerca de Ciudad de México,
no había adoptado, perdón, no había adoptado como estas políticas de movilidad que ya estaban en el 2010 y en adelante, comenzando a ser más efervescentes. Un proyecto como Ecobici, proyectos como carriles para las bicicletas, proyectos de ampliar las banquetas, un proyecto de movilidad alternativa. Entonces sí fue como bastante frustrante darse cuenta de eso. Un Y shock. fue que, sí, claro, sí, 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 porque pues también hay muchísimas personas que vienen de la Ciudad de México a Cuernavaca y, pues uno entendería que eso podría ser un impulso a la comunidad cuernavacense o morelense para que se implementaran mejores políticas públicas, para que se implementaran mejores proyectos, pero no era así. Entonces, ya en el 2013 2014 más bien, entrados en 2014, fue que se hizo un evento donde me parece que también ustedes estaban ahí como impulsándolo, junto con el MBC, Scorpions, varios colectivos que la mayoría eran deportivos y muy pocos eran, tocaban los temas de fondo, o sea, lo que es MBC, Intrépidas, sí son colectivos que además de fomentar parte deportiva, pues también buscan una profundidad en el sentido social, en el sentido político. Y entonces ahí fue donde comenzamos como a adherirnos, ¿no? A hacer el grupo de grupos, que en su momento hubo una muy buena relación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se empezaron a hacer proyectos, capacitaciones, se empezó a tener en la agenda pública el tema de la movilidad. Y a partir de ahí, pues bueno, pues nos ha tocado compartir proyectos, nos ha tocado compartir luchas, nos ha tocado compartir protestas incluso, algunos logros, nos ha tocado pues trabajar de la mano y también de forma separada, cada uno, y que eso es, para mí, eso es una gran virtud que tenemos en Cuernavaca. Cada agrupación que existe de movilidad, en específico la bicicleta o movilidad no motorizada, hemos podido trabajar juntos y juntas, pero también hemos podido hacer un trabajo que pues, a los otros, hay un trabajo que nos hace diferentes, pero que al final de cuentas nos va complementando. Para mí, eso es una gran virtud que tenemos los colectivos que hay actualmente en Morelos. Tenemos una buena hermandad y somos complementarios unas con otros. Y entonces, Totalmente de acuerdo, Roberto, con eso. entonces, a Yo partir digo ya que en Morelos sí. afortunadamente no tenemos... Ay, perdón, perdón. No, no, adelante, sigue. No, no, o sea, como complementando lo que dices, creo que en Morelos no tenemos esta parte que en algunas ciudades, en algunos otros estados sí tienen esto de los grupitis, ¿no? Que no pueden, que es difícil como llegar a acuerdos y trabajar juntos. No es que sea lo más sencillo y no es que no nos haya costado trabajo, pero creo que nos hemos esforzado también, nos hemos puesto como, pues de nuestra parte para poder llegar a acuerdos, trabajar juntos. Es algo que creo que nos ha ayudado mucho. Sí, totalmente. Y bueno, ya para como concluir esta introducción larga, pues de ahí la mochila rodante se ha involucrado específicamente en paseos nocturnos. Estos paseos que si bien son una actividad lúdica, también lo que trata es como generar este cosquilleo en la sociedad y cambiar su paradigma de cómo desplazarse en la misma y entender que pues en la noche si nos movemos con ciertas medidas, con ciertas precauciones, pues también lo podrían hacer en el día, ¿no? Podrían hacer su día a día, ir a la escuela, ir al trabajo o ir simplemente a, a cualquier lugar, hacer un ocio sobre la bicicleta y entender que más allá de un deporte es un acto político, es un acto que va en contra no nada más como de las políticas regionales o nacionales, sino que va contra todo un esquema mundial de cómo hacer ciudad. Este esquema que prioriza al automóvil y no prioriza a las personas. Entonces,
a través de una actividad tan lúdica o que se puede ver sencilla, pues se ha tratado de ir fomentando que más personas, no importando la edad, no importando el estatus social, no importando incluso la condición física, tengan la oportunidad de poder moverse en dos ruedas, ¿no? Como decimos en la frase de la mochila rodante, observemos al mundo desde un nuevo punto de equilibrio. Y bueno, aquí estamos, teniendo todavía esta energía, generando esta inercia para tratar de sumarse a un cambio de paradigma de lo que es la movilidad en las ciudades. Y en específico, pues en las nuestras, ¿no? Cuernavaca o Morelos. Así es, Roberto, pues es súper interesante y amplio el trabajo que han hecho y que has hecho con la mochila. Y antes de continuar, me gustaría solo mandar estos saludos a las personas que se están conectando y nos están viendo. Julio César, saludos, buen día, gracias por conectarte. Alfonso Villarreal, José García Torres, ingeniero Roberto Sánchez, gracias por conectarse. Mike Álvarez, hola, muy buenos días. Saludos, Rubia Espinal y Roberto Cervantes. Saludos, Mike. Pronto te tendremos por aquí también. Perch Betanzos, nuestra dorada Perch Betanzos, hola. Bicho Betanzos también, gracias por seguirnos una vez más, que siempre está al pendiente. Eric Bay Perú, él es de Perú, ya tuvimos la oportunidad de charlar con él y también de conocerlo cuando fue el Foro Mundial de la bici en Lima, justamente. Alan, nuestro querido Alan de Buenavista, saludos Rubí y Roberto. Y Ana Meraz, gracias por seguirnos, Ana. Qué bueno que nos estás viendo, ojalá pueda interesarte como esta charla. Y pues sí, Roberto, muchas de estas cosas que has platicado, de hecho, en la primera rodada, si mal no estoy, que salieron con la mochila rodante, que empezaban como esta aventura, esta trayectoria, pues más. Yo fui a esa rodada, probablemente no me ubicas porque yo iba con Rogelio, él me dijo, oye, fíjate que tengo un amigo que van a hacer un viaje, y van a empezar su primer rodada. Empezaron en Tepo, si mal no estoy. Entonces me dice, ¿cómo ves? ¿Nos acompañamos? Y pues claro, no me podían decir como de vamos a salir en la bici porque era así, sí, vamos. Y pues con Rogelio justamente empezó como el mismo día nos entró el vicio de la bici. Y pues sí, los acompañamos. No soy muy mala con las caras y eso, pero bueno, ya después con el transcurso supe que dos Robertos se iban a hacer este viaje. Me pareció como maravilloso y a veces como un poco inalcanzable también, como en la parte como mujer, porque piensas también en otras situaciones que, bueno, no es el tema, pero en este momento. Pero bueno, a mí me pareció como maravilloso que lo pudieran hacer. Yo recuerdo, lo que sí me acuerdo muy bien es de sus carritos que llevaban para transportarse y para moverse con eso. Y pues hubo una comidita y así, y ya. Después con el tiempo pues fuimos conociéndonos, volvimos a coincidir como en este mundo bicicletero en Cuernavaca. Y pues sí, en estos trabajos que hemos venido realizando ya desde algunos años, como comentaste, con algunos éxitos también. Y sí hay mucho que hacer aún, y me parece que también una de las grandes ventajas que tenemos, y lo que decías, ¿no? Que en Cuernavaca pues tenemos como todavía como esta unión entre grupos y que pues sí, algunos fomentan la parte deportiva muy fuerte, pero algunos bien queremos como impulsar este otro tipo de políticas públicas, de que al final estas políticas públicas, esta comunión o mejorar en la parte de la sociedad, pues va a hacer que la parte deportiva también pueda mejorar al poder rodar de manera más segura y poder hacer sus entrenamientos
pues de alguna forma un poco más seguros. Y pues centrando un poco más en el tema y después de mandar los saluditos, Roberto, cuéntanos un poquito más sobre esta parte de por qué el 22 de septiembre se conmemora nacional, mundial más bien, de Sin Auto. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Tú que ya has como trabajado mucho sobre este tema, lo posteábamos en Instagram, bueno, en las redes, y muchas personas no saben que hay un día mundial. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, pues el Día Mundial Sin Auto surge como en esta necesidad de darse cuenta que la prioridad en las ciudades no son los autos en sí mismos, que se les ha dado esa prioridad muchísimo, o sea, se construye o se construía antes en función de esta teoría modernista de las ciudades, donde pues se concebía que iba a haber grandes espacios, grandes viviendas, grandes autopistas, incluso decían que una ciudad viva era esta ciudad que podías percibir el ruido del tráfico. O sea, algunos arquitectos comenzaban a entender que una ciudad viva justo era por este tipo de situaciones. Un andar de distintos tráficos, una ciudad donde hubiera silencio, bueno, el murmullo de las personas, pero personas yendo de un lugar a otro, pues no había ahí una modernidad. Entonces, uno de los primeros países en darse cuenta de que estaban, pues, haciendo arquitectura como no para las personas, pues fueron países europeos como Holanda o Dinamarca, que incluso ellos siempre, aquí como haciendo un paréntesis, siempre se trata como de comparar, ¿no? Ciudades latinoamericanas con ciudades europeas, y obviamente el contexto es distinto, pero comenzaron muy similar, porque hay fotografías que datan de los 60 donde estas ciudades en Dinamarca, en el país de Dinamarca o en Holanda, eran caóticas, eran muy caóticas, eran espacios dedicados al automóvil. Y de repente un hecho que marcó muchísimo fue que se dieron cuenta que las defunciones de las personas, sobre todo de infantes, aumentó demasiado. Había muchos hechos viales, atropellos por parte de automovilistas hacia las infancias, y esto les pegó durísimo. Así fue cuestionarse, oigan, ¿qué es lo que está ocurriendo con nuestra sociedad? Que estamos matando a los niños a través pues del auto, ¿no? Porque no había una política pública adecuada, porque no había una sensibilización, porque la prioridad era moverse en automóvil. Entonces, nosotros ahí sí podemos hacer una comparativa histórica entre las circunstancias que tenemos en muchas ciudades latinoamericanas o mexicanas, y nos damos cuenta que ocurre lo mismo, o ha ocurrido lo mismo que se dieron cuenta algunos europeos hace 50 años, y que su proceso les llevó cerca de 40 años ser las ciudades que ahora conocemos, ser esas ciudades que ahora las vemos como ejemplo, esas ciudades que nos gustaría estar pues pedaleando, ¿no? Porque sabemos que son ciudades seguras. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros como esta oportunidad de no hacer un cambio o tratar de hacer un cambio así tabula rasa radical, sino entender cuál fue su proceso, y que ese proceso que ellos tuvieron, nosotros los tenemos en este momento, y que nosotros mismos, de acuerdo a nuestras condiciones, vamos a poder hacer una solución adecuada. Entonces, bueno, en este contexto, también los compañeros colombianos son precursores en Latinoamérica en tener un cambio de paradigma, sobre todo cuando estaba pues formándose esta ciudad ideal que es Brasilia, donde pues se pensaba que iba a ser, perdón, Brasilia. No eran sí, colombianos también, me confundí ahí, de país. En Brasilia, esta ciudad que se estaba generando como
pues la ciudad que iba a tener lo mismo, ¿no? Estas grandes urbes, unas autopistas, pues se comenzó a ver que este tipo de construcción o este tipo de urbanismo no era el mejor. Y también desde Latinoamérica, allá por los 70s, se empezó a tener un replanteamiento acerca de cómo hacer ciudad. Y pues hasta ahora vemos, o al menos a mí me gusta muchísimo, ver cómo ciudades como Medellín, que son muy similares a Cuernavaca, tienen un avance y tienen una armonía entre sus formas de movilidad, que hacia allá sí podemos comenzar a ver que puede ser una buena solución para nuestras mismas ciudades, porque contamos con una eh, costumbres similares, unos procesos políticos muy parecidos, compartimos la misma lengua. Entonces, de aquí ya comienza a darse cuenta, a teorizar que trabajar la ciudad, trabajar la movilidad es algo muy importante. Además de que vienen todos los temas ambientales, vienen también eh, la generación de, de un espacio, un cuestionamiento hacia primero las personas que se mueven de forma peatonal, el transporte público, los transportes de carga y finalmente que esta prioridad, no menos importante, pero que en esta jerarquía hasta el final debe de ir el auto privado, pues se comienza a generar un día mundial sin automóvil, donde afortunadamente también en México el 22. No sé si es el audio de... Creo que tenemos problemas técnicos con el audio, la pantalla de Roberto. Sí, me acabo de dar cuenta, gracias por comentarlo. En un momentito estará de vuelta Roberto para seguir platicando sobre este asunto y pues también aprovechar para que nos puedan enviar sus preguntas si tienen como alguna duda al respecto sobre el tema, si quieren comentar algo también. Por ahí Marco nos decía que le manda saludos a la familia de Mochila Rodante, solo que este saludo lo vamos a volver a leer ahorita que entre Roberto para que se entere que, como bien decíamos, Mochila lleva un rato ya trabajando en estos temas sobre la parte de movilidad, no solo sobre la parte deportiva, que algunas veces creemos que, bueno, quienes trabajamos sobre todo en la parte de políticas públicas, consideramos que es como el primer impulso antes de poder comenzar también o de hacerlo también a la par con otro tipo de disciplinas que tendremos también más adelante sobre ciclismo de montaña. Ya hemos tenido charlas sobre ciclismo de ruta, pero esta parte sobre el ciclismo urbano consideramos que es súper importante, además que es en el marco del Día Internacional, del Día Mundial Sin Auto, eh, que, bueno, ya hemos escuchado un poco sobre la importancia de este día y por qué sumarnos como ciudades latinoamericanas, porque al final todos estos problemas de contaminación es un problema global, es un problema que nos afecta a todos y a todas. Ahorita, bueno, Roberto comentaba que algunas ciudades de Europa ya tienen más de 2 décadas trabajando sobre este día. Hubo
además de los hechos viales que se han suscitado en estos países y que ellos ya tienen como bastantes más años que nosotros, que ciudades latinoamericanas trabajando en estos temas y que a veces eh, pues vemos, como lo hemos visto en otros talleres, ¿no? Que hemos priorizado el uso del automóvil y de pronto no nos damos cuenta que quienes estamos en las ciudades, quienes usamos las ciudades, somos las personas y de pronto pareciera que son los autos los que usan la ciudad a los que se les prioriza como en esta en esta parte de poder Roberto tiene un problema, se le fue el internet, me acaba de decir. Este, vamos a ver si en un momentito más llega su internet. Ya se va a volver a conectar. Pero bueno, como en esta parte creo que hay mucho trabajo que por hacer, no solo de las autoridades, sino también de nosotros y nosotras como ciudadanos, el darnos cuenta de nuestros consumos y de nuestra forma de movernos, que de pronto usamos el auto para trayectos muy cortos, ¿no? Que a veces las ciudades se nos hacen como eternas y para 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros nos movemos en el auto. A veces para comprar las tortillas que nos quedan a 3 cuadras, nos movemos en auto. Ya está por aquí nuevamente Roberto. Fallas técnicas. Ahí, Roberta, ¿ya nos escuchas? Bueno, tarda un poquito. Ya tenemos de pronto este tipo de fallas técnicas por el internet, que todos hemos sufrido esto en algún momento, estas fallas técnicas, Roberto. Espero que no se me vaya, pero si se va, pues aquí se quedarán con Roberto también. sí, ya te escucho muy bien. Sí, tuve ahí una falla. Ha estado inestable el internet en estas fechas. Yo creo que ahora sí estamos poniendo a prueba el uso del internet con esta nueva normalidad que tenemos. Y pues bueno, han salido ahí detalles. Sí, pero bueno, y pues ya estás aquí de regreso aprovechando pues que nos platicando parte que nos platicabas de por qué la importancia y la visión que han tenido las ciudades o que tuvieron las ciudades europeas y que bueno, en Latinoamérica pues aún estamos como en el camino y como bien decías, no es, no vamos a copiar el modelo exacto porque inclusive de una ciudad a otra, o sea, lo comentaste al principio de tu charla, ¿no? Estando tan cerca de Ciudad de México y nosotros a unos cuantos pasos de la ciudad, pareciera, no tenemos la infraestructura que ellos tienen, no tenemos todo lo que en aquella ciudad, pero pues cuéntanos un poquito más sobre la parte que nos estabas contando. Sí, claro. Entonces, en esta ímpetu que existe ya por parte de las organizaciones civiles, sobre todo, alrededor del mundo, sobre lo que implica el automóvil, lo que implica la quema de hidrocarburos, lo que implica pues, el urbanismo, es que a mediados de los 90 se empezaron a hacer jornadas, simplemente jornadas sin automóvil, como incentivar a las personas a que se movieran de otra forma, ya sea en el transporte público, caminando, en bicicleta, en patines, etcétera. Pero fue hasta el 1998 que ya se declaraba que oficialmente iba a ser el Día Mundial sin Automóvil el 22 de septiembre. Y pues en general fueron más los países europeos que hacían este tipo de cuestionamiento y que tenían pues esta virtud de poder decir que ya iban a cambiar sus modos de moverse. Y no significa que en Latinoamérica o en México no se hiciera. Por ejemplo,
Me parece, tú me ayudarás con este dato, pero me parece que también en 1998 el MBC, que es para mí el grupo más longevo que hay de todo México, creo, en temas de movilidad. Después, claro, está Visitecas, pero el MBC, pues, Visitecas. mandando un buen saludo a Miguel Oliveros. eh, Ellos también comenzaban como un grupo que sí, pues promovían el uso de la bicicleta, pero también ya empezaban a generar este cuestionamiento en las ciudades mexicanas, en este caso Cuernavaca, de por qué moverse en auto no es del todo benéfico. ¿Por qué moverse en otro tipo de transporte nos ayuda como sociedad y al medio ambiente? Entonces sí se hacía, o sea, sí había personas que estaban trabajando el tema, pero no había un impulso tan amplio como en las partes europeas. Pero me parece a mí en este recuento que es justo a partir de los 2000 y sobre todo la segunda década de los 2000, a partir del 2010 hasta la fecha, que este impulso se ha vuelto imparable ya. O sea, ya no hay forma de que no se tenga en una mesa de planificación urbana el tema de la movilidad, el tema del acceso universal, el tema de que debe de haber un derecho a la ciudad. Obviamente, habrá mesas un poco más aguerridas donde este tema les cueste trabajo poder platicarlo y habrá otros ejemplos muy importantes alrededor de México y de Latinoamérica donde hay avances y hay un impulso, hay una armonía entre sociedad, clase política y también muy importante, para mí se me hace muy importante la iniciativa privada, porque así como presentaste el programa hace un rato, la iniciativa privada pues, pueden ser unos grandes aliados y porque pues estamos, una ciudad es donde se transforma la vida y la vida pues va a estar desde las necesidades sociales como las políticas públicas, como esta inversión privada. Entonces, no hay por qué pelearnos entre las tres. Hay una forma de poder coexistir. Claro, de quien tiene. Ay, creo que se nos volvió a trabar. No estoy segura. Eh, Creo que sí. Espero que ahorita se destrabe. ¿Ya? ¿Está ahí, Roberto? No. Pero bueno, abonando un poco a esto que dice Roberto, que esperemos ahorita se destrabe su conexión. Sí, al igual que Roberto, es un tema y justo por esto también iniciamos estas charlas con esta parte de apoyo. Siempre hemos, de estas aliadas y aliados, siempre hemos creído que pues tenemos que coexistir siempre, no es que estemos separados, no es que seamos como entes diferentes. De pronto creo yo que olvidamos un poco que somos personas, ¿no? Incluso que somos personas que hay detrás de un gobierno o que somos personas que están detrás de una eh, de una empresa o de la sociedad civil, la forma en la que siempre pues debemos trabajar o coexistir es, creo que todas estas fuerzas unidas y al final lo que buscamos como ciudadanos es que el gobierno que tiene los recursos para hacer obra pública o para hacer iniciativas públicas, pues los haga o nos tome en cuenta. Y lo mismo, esto mismo beneficia a las empresas, porque al final todos vimos la ciudad, todos usamos la ciudad, todos usamos los servicios, inclusive las mismas personas que trabajan o que son funcionarios o funcionarias de gobierno, también son parte de estos servicios, usan las calles, a lo mejor no todos los transportes públicos, pero también son parte de esto. Y claro, también las personas que trabajan en iniciativa privada, pues a todos nos conviene, creo que estar en armonía.
Ya está por aquí nuevamente Roberto. Roberto nuevamente. ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? Ok. Pues ya nada, solo abonaba un poco a esto que decías de trabajar juntos, gobierno, sociedad civil y empresas, pues siempre hemos considerado que es una parte súper importante, que no es que seamos entes separados, sino bien somos parte de uno mismo. A veces creo que se nos olvida a todos que somos personas, ¿no? Detrás de un puesto o detrás de una vice incluso o como sociedad. Sí, y pues bueno, ya una de las cosas que tenía muchas ganas de hacer, porque ya habíamos pasado desde el año pasado y el año pasado, días en auto y gloria, con pura tristeza en Cuernavaca. Bueno, obviamente ahorita no se puede hacer todo afuera por temas de la pandemia, pero siempre ha sido como esa aspiración de hacer algo. Ah, Roberto, me dicen que no se escucha, no sé si son los audífonos. Ajá, Ah, ok, espérame, voy a cambiarlo. ajá. Sí. Bueno, mientras, en lo que Roberto cambia, eh, hay algunos dos. John Pacheco, gracias por escucharnos. Omar Reyes, saludos Rubí, un excelente trabajo y dedicación al tema, muchas gracias. Y Marco Antonio, desde hace ratito te mandó un saludo, pero fue justo cuando te saliste de la transmisión. Un saludo, buen Dice, Marco. saludos al Robert, gracias por la familia. Gracias por la familia de Mochila Rodante que nos ha brindado la enseñanza para rodar responsablemente en la ciudad. Así es. Ha sido gran parte de la labor de Mochila. Pues ¿Ya ahí nos ya cambié escuchan de bien? Por audífonos. cierto. Sí, yo te escucho mejor también. Perfecto. Bueno, les comentaba que pues ya teniendo este contexto del Día Mundial sin Automóvil y que se hace en muchos lados del mundo, pues sigue habiendo un poco de rezago en ciertas ciudades. Y me parece a mí que Cuernavaca, aunque ha tenido esta última década un gran impulso, seguimos muy, muy atrás. Entonces sí se tiene que ir recordando día a día y obviamente antes de que llegue el 22 el por qué el Día Mundial sin Automóvil no solamente es dejar el auto en casa, tiene una implicación mucho mayor, tiene una implicación social, ambiental, obviamente política, es entender que se puede observar este fenómeno del uso del automóvil desde otras perspectivas, cuestionar también qué tipo de soluciones a veces nos quieren estar dando. En esta serie que he tratado de hacer sobre el Día Mundial sin Automóvil con pequeños clips a través de las redes sociales, pues he tratado de justo eso, abordar más miradas del uso del auto. Lo más obvio es obviamente el tráfico o el ruido que nosotros observamos al salir en la calle, pero no nada más es eso, sino también tiene pues una función directa respecto a cómo se hace la ciudad, tiene una implicación hacia la quema de hidrocarburos, tiene una relación también como en este tema de el auto eléctrico, que lo ponen como una solución al auto de combustión interna y que si bien es cierto, es una solución, pero esa solución es cuando está en funcionamiento. Antes de que se haga el auto eléctrico, pues también hay un proceso industrial
que tiene un impacto severo a la naturaleza. Y después de que se deja de utilizar el auto eléctrico, también tiene un impacto severo en este proceso industrial o de reciclaje con el medio ambiente. Y hay ocasiones que pues en la propaganda nos dicen, te vendemos un auto eléctrico, cero emisiones. Pues sí, será cero emisiones en el momento que tú lo estás usando, pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa después? O incluso ir más profundo, ¿de dónde se obtiene la energía eléctrica? Y actualmente la mayor cantidad de energía eléctrica que se obtiene en el mundo sigue siendo por quema de hidrocarburos. Entonces, el poder complejizar los temas, el poder profundizar esos temas, también implica el entender más qué significa el Día Mundial sin Automóvil. Entender procesos sociales y urbanos que han ocurrido en otras latitudes, como el que ahorita me ha estado tocando mostrar, que es la urbanización de Nueva York, y cómo había un arquitecto que era el que dictaba sí o sí cómo se hacían las cosas en Nueva York, que era Robert Moses, y llegó una persona tan importante para el urbanismo actual como es Jane Jacobs a cuestionar a este personaje tan importante, y que a partir de ahí, esa batalla de Nueva York, que lo llamo así, nos ha enseñado muchísimo históricamente a cómo debemos de defender nuestro espacio, cómo debemos de crear nuestro espacio. Y obviamente sumando todas las teorías que se han generado alrededor, como derecho a la ciudad, ver estos ejemplos de Jan Gehl, por ejemplo, donde involucra la arquitectura y la psicología, el entender que la ciudad es un ente vivo, que la ciudad es para los ciudadanos y los ciudadanos son los que lo están transformando, el entender que en esta ponderación primero va esa parte ciudadana, después van los intereses económicos, que es muy difícil hacerlo, sí, es muy difícil, pero pues bueno, para eso, digamos, estamos trabajando, ¿no? Para eso nos estamos preparando. Para eso queremos una sociedad democrática participativa, para poder, entre todas las personas, poder llegar a un bien común, en este caso una armonía de cómo movernos, cómo convivir, cómo crear nuestros espacios, pues, habitables y de comunidad. Entonces, el Día Mundial sin Automóvil no nada más es dejar el carro, sino el poder compartir que tenemos una manera distinta de cómo movernos, generar más opciones. A esto yo le llamo democratizar el espacio público, porque en el momento que nosotros entendamos que tenemos más formas de movernos, transporte público, el auto, que es una herramienta de movilidad, obviamente, la caminata, la bicicleta, los patines, y muy importante, que no nada más es generar una ciudad para las personas que se pueden mover normalmente, sino también que hay una gran diversidad de personas que se mueven, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad o algún tipo de asistencia, y que también esas personas tienen este derecho a poder trasladarse de un lugar a otro, y que muchas veces eso queda invisibilizado en casa. Hay que Sí, poder cuestionarnos. claro, es como súper importante poder ver esto, ¿no? A veces no somos conscientes o creemos que no hay tantas personas que tienen alguna discapacidad motriz o alguna asistencia como de alguna asistencia para poder moverse, porque justamente pues empiezan como a limitarse porque no hay estos espacios, hacerlo si no es con apoyo de alguien más, y creemos que no es necesario porque como no vemos a lo mejor tanta gente, incluso a lo mejor con lo que sucede en la pandemia ahora, ¿no? Muchas personas creen que no es cierto porque no les ha tocado vivir un caso a lo mejor tan cerca. Desafortunadamente nos tienen que pasar, bueno, no a todos, pero a muchas personas de pronto les tienen que pasar cosas así para podernos hacer más conscientes de
pues de muchas cosas, ¿no? En general de la salud o también de estas maneras de movernos. Nos comenta Ana Meras que eso tiene beneficios para la salud, para nosotros mismos, al movernos y ejercitarnos distancias cortas, usar bicicleta, mejoramos el medio ambiente y nuestra salud. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. Y bueno, Roberto, ¿sí? No, te escucho. ¿Algo quieres comentar? No, te escucho. Ya casi a la hora, ojalá, este tema la verdad es que creo que da para hablar mucho más, ir tomando conciencia de estas cosas, ojalá pudiéramos hacerlo en una hora, es un trabajo que incluso pues a quienes nos tratamos de impulsar estos temas, es un trabajo que nos ha pues llevado varios años, conocer o tratar de involucrarnos en algunos aspectos pues de estas situaciones. Así es que, pues, ojalá más adelante también pudiéramos tener otra charla contigo, porque pues sí es como súper importante estos temas. Pero cuéntanos, Roberto, un poco para ir cerrando ya. ¿Hay alguna propuesta que hayas hecho con la mochila? Bueno, están estos videos y en general alguna recomendación que consideres importante mencionar en el marco del 22 de septiembre de cómo sumarnos, qué empezar a hacer, y las propuestas que han generado, que así han generado a través de la mochila también. Sí, pues propuestas sumándonos a las que otros grupos han tenido, que es justo el reto de no moverse en automóvil, que es lo primero, pero también se entiende que hay personas que por la naturaleza de su actividad es una herramienta que utilizan. Aquí solamente es hacerles esta sensibilización de que si no pueden dejar el auto, porque por más es su herramienta de movilidad, traten de compartirlo. O sea, también eso suma, compartir el automóvil. Si pueden bajarse del auto y tomar transporte público, háganlo. Seguramente van a decir, ay, es que el transporte público es de pésima calidad, el transporte público no funciona, el transporte público es ineficiente. Ok, eso es bien importante, darnos cuenta que no funciona y es ineficiente, porque otras tantas personas que lo ocupan a diario se dan cuenta, pero entre más personas levantemos esa voz y digamos, necesitamos un transporte digno, ahí se va a empezar a hacer un cambio, porque no se vale solamente criticar, en este caso, el transporte público desde la comodidad de nuestro auto, ¿no? Y ni siquiera saben cuánto. Hola, hola. Bueno, creo que tuvimos igual una falla técnica, pero en un momento regresará. Ahí ya. Y solo para abonar como esto. Ya estás, ya te escucho. Te veo congelado, Perfecto. pero sí te escucho. Perfecto. Les comentaba que esta sensibilización de poder acercarnos a otros medios de transporte y no quedarnos como enfrascados en el automóvil nos va a poder sumar de forma crítica y consciente para tener una mejor calidad en el transporte público, o si podemos caminar, nos vamos a dar cuenta efectivamente que hay zonas peatonales que necesitan generar una mejor infraestructura o que necesitan generar una mejor transformación para que sea incluyente. Cuando nosotros nos sensibilicemos y ocupemos y veamos que tenemos todas estas gama de herramientas para poder movernos, pues nos va a hacer generar o nos va a hacer una sociedad mucho más consciente. Y bueno, a todos los que utilizan la bicicleta o que caminan, creo que a ellos el único consejo que tal vez podría darles es que no desistan, que vamos por el buen camino, en un sentido que entendemos cuáles son las dinámicas, sabemos que nos podemos mover en carro, pero también sabemos que nos podemos mover en otra forma. Y al parecer lo más difícil, al menos lo que a mí me toca, no sé a ti, Rubí, ahí tú me cuentas, que las personas con las que tenemos mayor empatía a veces son las personas
que más difícil nos cuesta trabajo el que se den cuenta o se sensibilicen a este tipo de luchas. Porque sí tenemos familiares, amistades, conocidos, muy allegados, donde te pueden decir, sí, claro, está bonito, ¿no? El Día Mundial sin automóvil, pero pues yo me voy a seguir moviendo en mi auto porque pues, para eso lo compré, ¿no? O yo me voy a seguir moviendo en mi auto porque es muy peligroso la ciudad. O yo me voy a seguir moviendo en mi auto pues porque sí. Entonces, pues darnos ánimos y poder tratar de sensibilizar a ese tipo de personas que a veces generamos una muy buena empatía y nos cuesta más trabajo, como decirles, ¿no? O sea, igual nos plantamos frente Sí. a algún tomador de decisión y ahí estamos aguerridos y decimos, no, así debe de ser, esto debe de generarse más democrático. Pero cuando ya estamos enfrente como de alguna amistad, algún familiar y de repente nos dicen, sí, está padre, pero pues no vemos que haya un cambio, esa sí es como una situación complicada. Entonces, creo que ahí también es darnos un poco de ánimo y pues que logremos como buscar un buen canal de comunicación y que al final no es una batalla de ya no más autos, sino más bien es entender que el auto es una herramienta de movilidad y que el uso excesivo de este auto pues sí nos va a generar un problema mucho mayor. Entonces, pues sumarnos a las campañas nacionales, sumarnos a las actividades locales y bueno, que este 22 de septiembre pues logremos movernos sin automóvil, moviéndonos caminando, moviéndonos en bici, moviéndonos en transporte público, moviéndonos con el auto compartido, generando esta diversidad de formas de moverse dentro de la ciudad. Como bien lo comentas, no es una guerra sistemática en contra del auto, ¿no? No es que los autos son útiles, pero justamente creo que hay que colocarlos en el sitio en el que deben de estar, dejarlos de ver como una cuestión de estatus también, que es algo que también que es un elemento que fortalece a este sistema, decimos muchos ciclistas, este sistema cochicentrista, donde no nos permite ver también pues esta forma de moverlos y siempre lo vemos como algo aspiracional, ¿no? Como algo, eres exitoso si tienes un auto o eres exitosa si tienes un auto, ¿no? Y todas estas cuestiones que sí, también que dices, de pronto el tener este tipo de charlas entre quienes ya usamos ya estamos tratando de ser un poco más conscientes de esta movilidad, nos ayuda como a las personas que sí, como tenemos ya y dicen, no, yo me voy a seguir moviendo en auto y a pesar de que tiene otras alternativas, no quiere como ceder, por lo menos un día, ¿no? Pero bueno, es como parte de esto, es parte de seguir en este trabajo. Y por último tenemos algunos saludos que Lorena también Estefanía por ahí que estaba, mi sobrina madre, y Elizabeth Cruz García, saludos, las extrañamos. Nosotros también les extrañamos. Es difícil no poder tener eventos o poder hacer nada, nos cuesta mucho trabajo, no poder dar los talleres como siempre los dábamos, nos pesa mucho, sin embargo, consideramos que, bueno, debemos ser un poquito más pacientes, que también ahorita me cuentas un poco sobre eso, la mochila que tampoco ha estado haciendo actividades. Termino con estos saludos de Ana Meraz, dice, excelente plática a ambos, los felicito, jóvenes enfocados y en acción para mejorar nuestro mundo. Muchas gracias, Ana, creo que todos podemos hacer algo. Omar Reyes dice, su servidor se transporta a diario bicicleta, me da dinero, pues sí, efectivamente, dinero también. Y Antonio Jag, no sé si pronuncia así, pero JGM, buen punto. El objetivo es saber que el transporte público es deficiente de vista ambiental y hasta la imagen urbana, que hay opciones de movilidad y es
y más aún el parteaguas del resultado del COVID-19 y el uso de bicicleta. Saludos, Alberto y Rubí. Y Alejandra, qué gusto que nos esté viendo. Bendaño, que nos ve, es de Oaxaca, Saludos, Ale. perdóname Alejandra si lo digo mal, pero según yo es de Femibici Oaxaca, ¿no? pero bueno, es de un colegio de chicas de Oaxaca. Si no me acuerdo el nombre, perdóname, Ale. Pero, bueno, Estefanía, hola, madre. Y pues, Roberto, cuéntanos un poquito, ahora sí ya para finalizar, ¿cómo has visto esta situación de la pandemia? ¿Planeas regresar? ¿Ya han pensado en algo? ¿O aún, Pues aún están en pausa? sí, es complicado, es bastante complicado porque fomentar un medio de transporte distinto, como es la bicicleta, a través de esta actividad lúdica que eran los paseos nocturnos, sí llega a ser, o se podría malinterpretar. Si bien las condiciones no son iguales que moverse en un auto, en transporte encerrado, porque estamos al aire libre, porque podríamos utilizar buff, porque vamos suficientemente separados. Sí habría algún tipo de sector de la población que podría malinterpretar esta actividad y pues no sumaría a una conciencia social, ¿no? Sobre la pandemia que tenemos. Lo que nosotros hemos estado pues platicando, haciendo es que pues en un grupo de personas pequeño, o sea, 4, 3, 5 personas, pues hay suficiente espacio como para convivir entre ellas y poder moverse, pues adelante, ¿no? Muévanse, vayan de un lugar a otro, pero ya rodadas masivas como las que se hacían los jueves, pues ahorita van a estar en pausa hasta que tengamos una mejor certidumbre de la situación que llevamos con el COVID. Y pues si se tiene que hacer la siguiente rodada hasta el próximo año, ni modo, hay que ser conscientes de la situación en la que estamos. Sí es cierto que nos podemos mover en bicicleta y que tenemos un menor riesgo, eso sí es cierto, pero el hecho de aglomerarse, ese es el tema, ¿no? Entonces, por ahora, pues sí, en la calle nos hemos visto porque pues, al final sigues haciendo, al menos yo sigo haciendo el día a día en la bicicleta cada vez que puedo. Si se puede ir a algún lugar y puedo ir en la bici, pues lo hago. Llevo todas las medidas adecuadas, llevo mi gel sanitizante, llevo mi cubrebocas, pues trato de asearme con el gel a cada rato las manos o el manubrio y conservar la sana distancia. Entonces, pues esa sería como la postura de la mochila. Sigan moviéndose en la bici. Si es en grupos, pues que sean pequeños los grupos, pero rodadas masivas, por lo que implica el contacto con las personas, pues mejor no. Hasta que tengamos una mejor certidumbre, tengamos las garantías de que pues ya no es tan peligroso el acercamiento físico, ahí volveremos. Y si tiene que pasar este año, ni modo, pasará, pero regresaremos con mucha energía y regresaremos con una mejor actitud. Y bueno, este tema del COVID sí nos pegó a todos y a todas de distintas maneras, pero no nos ha quitado el que tengamos el dedo en ese punto, ¿no? En el dedo de la movilidad, en el dedo de la ciudad, en el dedo de tener un derecho a la ciudad. Así es, Roberto, pues sí. Lo mismo, esa es la misma postura que tenemos nosotras. Sí extrañamos mucho no poder hacer este tipo de situaciones, sin embargo, consideramos que pues hay que tener un poquito más de paciencia para poder organizar estas rodadas. Sí, claro que nos pesa y de pronto así de, quiero, así de, es genial el ambiente que se hace en las rodadas, pero bueno, también para nosotras sería genial el día que volvamos a rodar, podernos ver todas y todos como antes, ¿no? Sin que nos falle alguien. Por eso, bueno, también consideramos, y Alejandra Bendaño dice que es lente, sí, perdónale, sí, es cierto, eres de Insolente, Oaxaca.
Gracias por seguirnos, gracias por compartir esto. Y Roberto, pues no sé, ¿algún último mensaje que quieras comentar? Pues que este tema del 22 de septiembre no solamente se queda en ese día, es en todo el año, todos los días podemos hacer estos cuestionamientos, estos análisis, estas reflexiones, y que sería de mucho agradecimiento que pues generemos esta charla, no nada más en este espacio como lo que tienen ustedes de Intrépidas, sino también en las redes sociales, o si no a través del WhatsApp, o sea, que el tema también sea lo cotidiano de nuestra sociedad. Entonces, si alguien quiere aportar, pues adelante, ¿no? Hay muchas cosas que yo no sé. Si alguien quiere preguntarme algo de lo que hemos estado hablando, seguramente con mucho gusto le voy a poder dar mi opinión y también de lo que he aprendido, pero que todo esto pues nos va a generar una mejor construcción del tema y sobre todo de una mejora para el bien común. Entonces, pues estoy totalmente abierto a poder dialogar. Ya lo estuve haciendo justo con esto de las cápsulas que hemos estado trabajando. Ya hay personas que de repente empezamos a platicar y que esto y que el otro, y eso está muy, muy enriquecedor. Entonces, pues ahí estoy al pendiente de las redes de la mochila rodante o desde las cuentas personales. Y que, pues bueno, también a través de este medio, que son ustedes, como su biciescuela de los sábados, que por cierto, qué padre que le estén haciendo incluso en este tipo de situaciones, y que le pudieron dar un enfoque al final también educativo, porque no nada más es andar en bici, sino también saber otras situaciones que están alrededor. Qué bueno que han podido continuar con esta actividad, y pues que sigan más biciescuelas de aquí hasta que lleguemos al número 1000 de programas de la biciescuela. Ojalá podamos seguir, y la verdad es que fue un reto al principio, y ahora creo que hay mucho de qué hablar, ¿no? O sea, sí, siempre decimos que pedalear en bici es mucho más pedalear. Pedalear igual podemos hacerlo, no que sea tan sencillo, pero digamos que es la parte más sencilla, pero hay muchas cosas de la bici que es importante también conocer y tomar conciencia. Por andar en bici ya siento que soy un ángel y que me salieron alitas y soy la mejor persona del mundo. También siempre tratamos de esta parte de que tenemos obligaciones y también muchas cosas que conocer, incluso nuestros mismos consumos a través de la bici, pues sí es importante tomar en cuenta. Roberto, muchísimas gracias por este espacio. Nos quedamos con más ganas de seguir charlando sobre estos temas, pero bueno, tenemos también como este tiempo. Ojalá más adelante se pueda dar esta charla, se puedan volver a dar como estas charlas, porque como dices, el 22, que no se quede en el 22, sino que hagamos otros esfuerzos por mantener, por seguir apoyando en esta parte. Y por último, les recordamos que esta charla la pueden ir, se queda grabada en la página de Facebook, pero también nos pueden seguir en nuestras redes, junto con las charlas anteriores, también se quedan grabadas. Si hay un tema en específico que les haya interesado, pueden buscarlo ahí más fácil. Y si hay algo igual que quieran proponer, un tema que quieran proponer, o incluso como ponentes, pueden enviarnos sus comentarios o sus mensajes y los estaremos tomando en cuenta cada uno de estos mensajes. Estaremos compartiendo también las cápsulas de Roberto y la mochila que están haciendo. Es súper importante esta difusión e ir dando conciencia. Roberto, muchísimas gracias. A ti, Rubí, a todas las chicas de Intrépidas, y pues un saludo grande a todas las personas que nos estuvieron siguiendo en la charla, y pues a todos los lugares que se estuvieron conectando. Muchas gracias. Gracias, nos vemos en la siguiente.